A todas luces, los Houston Rockets han fracasado. Primero, empezaron 3-0 en contra, ante unos Ángeles Lakers que no tenían ni a Austin Reeves ni a Luka Doncic, y que tenían a un LeBron James de 41 años que estaba liderando de la mejor manera posible a los suyos. Consiguieron forzar ese sexto partido, pero en ese Game 6, los Rockets volvieron a ser presos de todas sus debilidades. Ahora acaba de terminar su temporada, pinta a que se van a producir muchos cambios y aquí en Gigantes del Básquet vamos a repasar todo lo que puede ocurrir con el conjunto de Texas. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos déjanos un like, suscríbete y un comentario con la nota que le pones a la temporada de los Houston Rockets. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido con los Houston Rockets en esta temporada, en estos playoffs, en esta primera ronda. ¿Por qué? Porque el conjunto de Texas es una de las grandes decepciones. Quizá no tanto a la altura de lo que ha ocurrido con los Denver Nuggets o lo que pudo ocurrir o puede suceder con los Detroit Pistons en caso de que sean eliminados en ese séptimo partido que está por disputarse. Pero la realidad es que un conjunto que el pasado verano se hizo con Kevin Durant y que apuntaba a ser uno de los equipos más importantes y más preparados para competir por cosas importantes en la Conferencia Oeste, ha quedado eliminado a las primeras de cambio ante unos Ángeles Lakers repletos de bajas, que hasta el quinto encuentro no pudieron contar con Austin Reeves y que tampoco es que haya sido un jugador tan determinante como para poder cambiar el curso de la eliminatoria. Casi hay que decir que es de mérito de los Lakers que esta serie se haya ido a 6 partidos y no que haya terminado por la vía rápida, fuese en el cuarto o fuese en el quinto encuentro. Las expectativas con los Houston Rockets eran altísimas, venían de ser segundos en la Conferencia Oeste y en esta temporada han estado sufriendo durante toda la campaña. Añaden a Kevin Durant y la realidad es que, en mi opinión, han sido un equipo peor. Y sí, esta temporada empezaron sin Fred VanVleet, que debía ser un jugador muy importante por el hecho de que cayó lesionado durante un minicamp previo a la temporada regular. Perdieron también perdieron también a Steven Adams en el transcurso de esta campaña, pero la gerencia optó por no realizar ninguna operación durante el último mercado de traspasos. Había enormes carencias del equipo desde la generación, desde la creación ofensiva y especialmente desde el tiro, y no añadieron a nadie. Creían que con este roster eran capaces de poder llegar lejos y la realidad es que unos Lakers sin dos de sus tres mejores jugadores han sido muy superiores a los Houston Rockets, que tampoco han podido contar con Kevin Durant en la mayor parte de la eliminatoria. Una auténtica decepción y todo esto se suma a un buen número de tensiones que ha habido también con Kevin Durant, especialmente después de que se supiese que la estrella de la NBA tenía diferentes cuentas secundarias en redes sociales para criticar tanto a sus compañeros como al resto de la franquicia. Vamos a analizar un poquito por qué han sido eliminados estos Houston Rockets. Para empezar, evidentemente hay que mencionar, como digo, la cuestión de que Kevin Durant no ha estado presente. Pero incluso aunque hubiese estado disponible Kevin Durant, no habría cambiado mucho la película, porque ese 3-0 con el cual empieza en la eliminatoria no es por una cuestión de que falte Kevin Durant, que solamente disputa uno de esos 3 primeros encuentros, sino porque los Rockets son incapaces de ofrecer una propuesta distinta y que supere a el deseo, la determinación y la organización de unos Ángeles Lakers impulsados por Luke Kennard, impulsados por Marcus Smart y por el mencionado LeBron James. Han hecho los angelinos un fenomenal trabajo, a pesar de que la eliminatoria se les haya ido un poquito más larga de lo que hubieran pensado, pero la realidad es que Game 1 no tienen ningún tipo de opción de superar a los Lakers. Game 2, tras un buen primer cuarto, no tienen opciones. En el tercero, que es donde tienen la oportunidad de poder resarcirse, balón para Reed Shepard a 25 segundos del final, la pierde, la roba LeBron y acaba consiguiendo empatar posteriormente la eliminatoria, primero en el tiempo reglamentario y luego
en la prórroga acaba ganando el partido. El cuarto partido ganan porque al final es imposible, o prácticamente imposible, que consiguiesen ganar los Lakers 4 partidos de manera consecutiva por una cuestión física y por una cuestión de puro talento y disponibilidad. Y a partir ya de ahí es cuando vuelve Austin Reeves, los Rockets ganan otro partido, parece que van a remontar, llegan a ese sexto. Ya las primeras de cambio los Lakers ya consiguen una ventaja de dobles dígitos, con la cual han finiquitado rápidamente la eliminatoria. Conclusiones un poco de por qué han sido eliminados los Rockets. Porque no meten un triple. Eso para empezar. Son un equipo extremadamente limitado en ataque. Han sido uno de los conjuntos menos divertidos de ver pese a tener a Alperen Sengun, a Amen Thompson, a Kevin Durant, a Rich Shepard, a Jabari Smith, que me ha gustado mucho esta temporada. Y con una defensa, francamente, que ha sido más simple de lo que parece y muy frágil al mismo tiempo por la simple presencia de Alperen Sengun. A mí, francamente, me preocupa lo que he visto de los Houston Rockets en esta segunda mitad de temporada, especialmente desde que se lesiona Steven Adams. El equipo ha dado un bajón notable y lo que no me ha gustado en absoluto ha sido que Ime Udoka, a las primeras de cambio que ha tenido y que iban un poco mal dadas en las eliminatorias, ha tirado a sus jugadores debajo del bus, la expresión típica del inglés que no sé cómo traducir al castellano, pero que no se ha hecho responsable de los errores cometidos por el equipo, como sí lo hemos visto en JJ Redick, y ha dejado vendidos en cierta medida a sus jugadores. Esto nos lleva a la situación rumbo al mercado, a cuál es el panorama de los Houston Rockets de cara a esta próxima agencia libre y al inicio del mercado de traspasos. En términos de agentes libres, el primero de ellos, el que más destaca, es Tari Eason, que va a ser agente libre restringido. Desconozco ahora mismo su valor. ¿Por qué? Porque si me preguntas en enero te digo, este tipo va a cobrar 20-22 millones anuales la próxima temporada. Pero conforme fue avanzando la campaña, el porcentaje de acierto de Tari Eason se ha ido desplomando notablemente. Ha pasado de un 47% de acierto hasta el mes de febrero a que desde entonces, de febrero hasta finales de temporada, ha lanzado el 22%. En la eliminatoria ha ido subiendo y bajando, oscilando, datos más propios de una serie de playoffs. Podría haber cazado, insisto, entre unos 18-22 millones de dólares por temporada, parece un pastizal, pero en realidad tampoco es tanto en términos porcentuales de límite salarial. Sin embargo, ahora Tari Eason tengo dudas de que pueda cazar un salario superior a la excepción de nivel medio, lo cual juega a favor de unos Houston Rockets que es probable que consigan retenerle, aunque ahora mismo tampoco tengo muy claro si les interesa retener a un jugador tan proclive a tener problemas físicos y a la inconsistencia como es Tari Eason. Otro nombre, Aaron Holiday, yo creo que no deberían renovarle. Josh Okogie, creo que deberían retenerle solamente si es por la mínima del veterano. Jeff Green, creo que es momento de que se retire porque ya no está para muchos trotes, a pesar de que sea un jugador que a mí personalmente siempre me ha encantado. Jason Tate, yo tampoco le renovaría. J.D. Davison, tiene una opción de equipo de 2,5 millones que deberían aceptar. Y luego está la cuestión de Fred VanVleet, que tiene una opción de jugador por 25 millones que ya os aventuro que va a aceptar. Términos salariales, aquí la cosa ya se complica un poquito. Tienen 187,5 millones garantizados los Houston Rockets para la próxima temporada. Tienen 13,4 millones respecto del impuesto de lujo, del umbral del impuesto de lujo, y solamente tienen 10 contratos, de tal manera que además de tener que afrontar la renovación de Tari Eason y que con los 25 millones que va a añadir Fred VanVleet ya van a superar de manera notable el impuesto de lujo, se complica bastante la gestión salarial de los Houston Rockets porque en nada se van a meter probablemente dentro no solamente del impuesto de lujo, sino que van a estar peligrosamente cerca del primer apron del mismo, del impuesto de lujo, y van a tener muchas decisiones que tomar, como las extensiones que tienen a futuro. La primera, Amen Thompson. ¿Por qué? Amen Thompson va a iniciar el último año de su contrato en escala rookie, de tal manera que tienen hasta el mes de octubre para acordar una extensión de rookie designada. Amen Thompson, para mí, es un jugador pivotal en el proyecto de los Houston Rockets. Debería estar en el futuro del conjunto tejano. Sin embargo, es un jugador extremadamente limitado en ataque. Es un jugador que no tiene ningún tipo de rango de tiro, que es brutal desde el punto de vista físico, del desborde, de la intensidad, pero que necesita este verano añadir tiro en suspensión
a su juego. Lo mismo que con Ausar Thompson, solo que Ausar en estos playoffs le hemos visto ser quizá mucho más importante en los Detroit Pistons gracias a ese empuje y a esa determinación que tiene el jugador en comparación a un Amen Thompson que ha intentado ir muchas veces contra el aro y le ha faltado esa capacidad de lectura que sí que puede tener su hermano y que, bueno, son contextos distintos, tampoco merece mucho la pena compararlos. Pero ahora mismo no le daría un contrato por el máximo, no creo que sea esto una locura, pero creo que debería oscilar su contrato entre un 20 y un 21% del límite salarial, lo cual le restringe a 4 años máximo de salario, lo cual sería, según mis previsiones, unos 184,4 millones repartidos en 4 temporadas. Por otro lado, tienen que afrontar la mencionada renovación de Tari Eason y poco más en ese sentido. En el draft tienen el pick número 39 y el pick número 53, que yo honestamente los usaría para añadir a un guard, para añadir a un base y sobre todo para añadir a un tirador. Sobre todo en el pick 53 yo buscaría un tirador para ofrecerle un contrato dual, en un contrato two-way que yo posteriormente pudiese luego convertir en un contrato estándar. Vamos con el último punto de este vídeo, que es lo que deben hacer los Houston Rockets en esta agencia libre, en este mercado. Y lo primero, lo más importante, lo que es necesario ahora mismo para el proyecto es despedir a Ime Udoka. Ime Udoka lo ha hecho muy bien, ha conseguido colocar el equipo en playoffs en 2 de las 3 temporadas en las que ha sido entrenador del equipo de los Houston Rockets, pero la verdad es que ha sido un equipo muy difícil de ver, un conjunto que no ha evolucionado en ningún sentido desde el punto de vista ofensivo y que su actitud durante estos playoffs ha sido nefasta. No ha sido capaz en todo este tiempo de construir un ataque decente pese a tener a Alperen Sengun y tener a Kevin Durant. Y en defensa han estado bien, pero con eso no eres capaz de ganar más de 4 partidos en estos playoffs. El año pasado consiguen remontar un poquito y forzar ese séptimo duelo ante los Warriors. Acaban perdiendo. Y esta vez empiezas 3-0 en contra ante unos Houston Rockets sin Luka Doncic y sin Austin Reeves. Nadie que haya visto a los Houston Rockets esta temporada puede decir que han jugado un baloncesto bonito, ni siquiera un baloncesto decente. Y quitando la transición y los puntos en segunda oportunidad, se han quedado en 75 tantos por encuentro los Houston Rockets. Para mí esto es ya suficiente razón como para desprenderte del ex entrenador de los Boston Celtics. ¿Qué entrenadores me encajarían? Yo estoy pensando aquí en Nick Nurse, que si le despiden de Filadelfia, vete tú a saber si acaba ocurriendo, pues al fin y al cabo es un ex del afiliado de Liga de Desarrollo de los Houston Rockets, me encajaría un poco por la continuidad de Ime Udoka y porque creo que Nick Nurse sí que sabría exprimir un poquito mejor los jugadores que tienen. Estoy pensando también en Thiago Splitter, que tiene toda la pinta de que no va a continuar en los Portland Trail Blazers y creo que sería un entrenador que ayudaría en esa gestión de Kevin Durant. Es un entrenador de jugadores y ha coincidido con KD en su época en los Brooklyn Nets y creo que podría ser un activo interesante para este punto del proyecto en el que están. Por otro lado, podrían apostar por Ben Sullivan, que es uno de los asistentes más cotizados de los Houston Rockets y en general de la NBA, es pupilo de Udoka, de Baden-Holzer, de Greg Popovich, y ya en última instancia creo que deberían considerar la posibilidad de añadir a Steve Nash, porque creo que es un técnico que merece una segunda oportunidad. Lo que pasó en Brooklyn no salió bien fundamentalmente por la cuestión de James Harden y por la cuestión de Kyrie Irving, en un contexto muy complicado, pero creo que este podría ser una muy buena oportunidad de Steve Nash para reengancharse al tren de los técnicos en la NBA. Está la cuestión de la gestión del contrato de Fred VanVleet, que deberían moverlo, en mi opinión deberían desprenderse del ex de los Toronto Raptors, porque creo que necesitan un base, necesitan un organizador de juego y no sabemos en qué estado de forma va a encontrarse Fred VanVleet después de esa lesión en el ligamento anterior cruzado de una de sus rodillas. Tiene un contrato relativamente movible, son 25 millones, es expiring, tienen activos para poder deshacerse de él y poder transformar esos 25 millones en 2 contratos de 12 millones y pico. Creo que sería un escenario muy interesante a explorar y sobre todo de cara a la noche del draft. La situación de Kevin Durant no es la ideal porque el jugador se ha perdido más partidos en playoffs que durante la fase regular. Las tensiones internas creo que pueden ser un factor a tener en cuenta y que una nueva voz en términos de entrenador les podría venir bien para airear un poco ese vestuario y gestionar un poquito mejor el cierre de la carrera de Kevin Durant. Así que para mí lo más importante es intentar cambiar de entrenador y ver qué pueden hacer con ese contrato de Fred VanVleet. Y ya en el mercado, pues
en función un poco de lo que acabe sucediendo con el contrato de Fred VanVleet, si se lo quitan antes o no y pueden liberar unos pocos salarios, van a tener en principio la excepción de nivel medio de 15 millones de dólares, que podrían, en mi opinión, ofrecérsela a Colin Gillespie, Quentin Grimes quizá, Luke Kennard yo creo que podría estar ahí, salvo que los Lakers se vuelvan locos, y Bones Hyland, que puede darles un poquito más de dinamismo al ataque. No tienen por qué darle la excepción de nivel medio completa, pueden partirla, dividirla en diferentes jugadores, pero esos 15 millones es el máximo que pueden utilizar gracias a esa excepción. Luego tienen la excepción bianual de 5 millones, que aquí se me ocurre pues que pueden utilizarla para renovar a Josh Okogie, pueden utilizarla para un Precious Achiuwa, que creo que les daría más dinamismo a la segunda unidad, o bien pueden no usarla, pensando ya en la temporada 27-28, porque la excepción bianual solamente puede utilizarse, como su nombre indica, cada 2 años. El año pasado no la utilizaron, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Confío en que los Houston Rockets puedan solucionar sus problemas y que puedan dar un paso adelante la próxima temporada, porque creo en que este equipo tiene potencial para poder llegar lejos en la NBA, con Alperen Sengun, con Amen Thompson, con un Jabari Smith y Reed Shepard y sobre todo con Kevin Durant como su punta de lanza del ataque. Hasta aquí este vídeo, uno más de análisis de los diferentes equipos que son eliminados de la contienda de los playoffs. Dejadme en comentarios vuestra nota, yo les pondría ahora mismo un 5,5 a estos Houston Rockets porque creo que durante la fase regular han hecho, vamos a decir, de manera aprobado, vamos a decir un aprobado justito, y que se han venido abajo en los playoffs por un mal matchup y por una mala lectura de las circunstancias. Si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, suscribíos a nuestro canal, dejándonos un like, ayudándonos con el botón del hype y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis todos los vídeos de los equipos que ya han sido previamente eliminados de los playoffs de la NBA. Y mi nombre es Sergio Rabinel, así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.